Muy, muy buenas tardes a todos, o la tarde para mí, seguramente los buenos días para ustedes, o las buenas tardes. Señor gobernador de la provincia, señores ministros nacionales y provinciales, señores legisladores nacionales y provinciales, autoridades municipales, señor presidente de APA, señoras y señores, público oyente y presente. Las consecuencias de la pandemia en el mercado internacional del algodón y en la industria textil. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pronunció una frase que, en mi opinión, tiene un peso y una importancia extrema. Él dijo: un virus puede tener consecuencias más poderosas que cualquier acto terrorista. Y efectivamente, lo hemos visto, lo hemos vivido. Si bien la verdadera historia de la pandemia comenzó en China, en septiembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, aunque si bien para todo el mundo empezó oficialmente finales de diciembre, principios de enero del 2020. Nadie sabe a ciencia cierta cómo el virus apareció y cómo el virus se expandió. Varios médicos chinos dieron la alerta en septiembre del 2019 y poco a poco las autoridades fueron tomando la temperatura de la crisis sanitaria a la que se enfrentaban. En ese momento, las autoridades chinas deciden imponer medidas drásticas de confinamiento. A partir de aquel momento, comienza en las redes sociales una actividad frenética de noticias y de fake news, o sea, falsas noticias que crearon una confusión terrible en el mundo. Si bien nuestro mundo está dominado por una arquitectura capitalista, y si hay algo que no les gusta a los empresarios y a los inversores, es la incertidumbre. La crisis del coronavirus trajo como consecuencia un nivel de imprevisibilidad extremo. Si bien recordarán ustedes los testimonios que llegaban desde China, en las redes sociales hablaban de ciudades desiertas y de una situación de psicosis a la más mínima tos. Hace ya casi más de 20 años, el mundo textil eligió a China como fuente de fabricación con mano de obra barata. China es el mayor productor textil del mundo y produce además muchos accesorios para la ropa, como botones, cremalleras, hilos, etc. Es más, ciertos productos únicamente y solamente se fabrican en China. El resultado de la pandemia en China fue el cierre de muchas fábricas en todo el país. Debemos de tener en cuenta que China representa el 30% de la producción industrial mundial. Con una producción de alrededor 1.400 millones de personas, China es además uno de los principales mercados para la industria textil, especialmente en la industria textil del sector de lujo. Podemos decir que en este segmento, alrededor de casi un tercio de las ventas mundiales se realizan en China, o bien por compradores chinos. De hecho, mientras que la industria de lujo y las marcas premium quedaban menos expuestas, en particular porque parte de su producción, como es lógico, se fabrica en Europa, el sector de la moda rápida, es decir, las grandes cadenas que tenían en ese momento, en el momento en que se declara la pandemia, estas cadenas tenían en preparación las nuevas colecciones
para la temporada 2021. Este sector, el de la moda rápida, fue el más afectado. Las marcas de gama baja y media sufrieron el modelo económico de fabricación masiva, que nosotros llamamos fast fashion, tales como Zara, H&M, etc. Estas grandes cadenas necesitaban y dependían de una producción y de colecciones que tenían que llegar al mercado en una fecha determinada. En términos funcionales, en el jargón clásico nuestro de la moda, esto se denomina impacto de abastecimiento. Cuanto más dependían las empresas de las fábricas chinas para tener preparadas sus stocks de distribución, más doloroso era el cierre de cada una de ellas. Esta crisis en el suministro de la industria textil permitió que se plantee la cuestión de cambiar el origen de los suministros, es decir, deslocalizar toda parte de su producción de China a otros países o regiones, en particular Europa del Este, la zona de Marruecos, Túnez, Argelia, lo que denominamos la zona del Magreb, y el sudeste asiático. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que incluso un cambio parcial en la producción implicaría muchos desafíos legales, financieros y logísticos. En definitiva, la pandemia produce pérdidas incalculables en las ventas en el sector textil. Las medidas de confinamiento, generalizadas en todo el mundo, obstaculizaron no solo el buen funcionamiento de las fábricas, sino también del comercio mundial. La limitación de las actividades de la población fuera de sus hogares y o sujeta a restricciones de salida, trajo como consecuencia inmediata el desmoronamiento de las ventas de ropa y de los productos textiles. Muchos países optaron por cerrar aquellos negocios considerados como no esenciales. Por supuesto, entre ellos, y los primeros en cerrar, fueron las tiendas de ropa. A título de ejemplo, para que ustedes puedan comprender la amplitud y el alcance de lo que yo llamo el desastre textil, en cierta manera sin precedentes, Adidas, por ejemplo, perdió el 80% de sus ventas en el mercado chino entre enero y marzo del 2020, con pérdidas de casi 1.150 millones de dólares. Ralph Lauren, una marca también entre las primeras marcas mundiales de lo que consideramos un segmento premium, cayeron en todo el mundo en 70 millones de dólares en el mismo periodo. Gap registró una caída de sus ventas en todo el mundo de aproximadamente 100 millones de dólares. Inditex, que nosotros conocemos con el nombre de Zara, cerró 3.780 tiendas sobre las 7.000 que tiene en 39 mercados. Es decir, más de la mitad de sus puntos de venta. Y las ventas de Zara cayeron en un 24% durante la primera quincena de marzo del 2020. Es decir, únicamente durante la primera quincena. Esto nos da una muestra de la amplitud de consecuencias que trajo aparejada la pandemia. Por el momento, no podemos evaluar las repercusiones de la pandemia a medio plazo, dado que los principales países importadores todavía están bajo el efecto del shock y esperando una segunda ola, como es el caso nuestro actualmente en Europa. En última instancia, la pandemia
podría cambiar la estructura de las cadenas de suministro globales. En general, estas cadenas que tienen un peso fundamental en el comercio y particularmente en la industria textil, las cuales actúan en los sectores también de la confección, cuero, zapatos. Estas cadenas, como consecuencia de la pandemia, podrían acelerar la repatriación de la producción. Veamos el caso de la Unión Europea. En la Unión Europea, las ventas de la industria textil y la ropa se han reducido en un 55% durante el primer semestre del 2020. Francia, que desde finales de febrero estuvo en la primera línea del combate de la propagación de la epidemia, para poder contener la pandemia, el gobierno francés ordenó el cierre a partir del 15 de marzo del 2020 y por tiempo indefinido de todos los negocios no imprescindibles, tales que bares, restaurantes, tiendas de ropa, etc. Esta medida afectó directamente a la actividad de la industria textil. Debemos tener en cuenta que más de la mitad del abastecimiento de las etiquetas francesas es asiático. China y Hong Kong concentran el 27% de la oferta de las marcas francesas y el resto de Asia el 33%, según los últimos datos que nos proporciona el Observatorio del Instituto Francés de la Moda. Italia, país con quien Argentina tiene lazos históricos, sociales, entrañables y muy particulares. Italia fue quizás el país europeo que más sufrió de lleno la pandemia. El norte de Italia y particularmente la Lombardía, cuya capital Milán es un lugar importante de la industria de la moda, se vio afectada fuertemente por la pandemia. De hecho, muchas industrias textiles que suministran a las marcas de lujo están ubicadas en esa región, que entró en confinamiento el 8 de marzo del 2020. Debemos tener en cuenta que la industria de la moda representa en Italia 100.000 millones de dólares. Cambiemos ahora un poco de continente, vayamos a Centroamérica. Centroamérica, en donde la repercusión de la pandemia fue inmediato, ya que las exportaciones de Centroamérica se frenaron en totalidad. Nicaragua, que tiene una pequeña pero desarrollada industria textil, prevé que sus exportaciones caigan durante todo el año y hasta principios del primer trimestre del 2021. Guatemala anunció ya que la expedición de sus productos sufrirán retrasos hasta el primer trimestre del 2021. México tiene un parque industrial textil muy importante, ya que en México se trabaja mucho a maquila. Las maquilas que fabrican, en particular, artículos textiles, detuvieron la producción en aplicación de un decreto federal que ordenaba el cese de todas las actividades económicas no esenciales durante al menos un mes. El sector emplea más de 2 millones de trabajadores. Estados Unidos. China privilegió las compras de algodón americano para respetar el acuerdo de fase 1 firmado en enero último. En el sudeste asiático, el impago de los sueldos y el cierre de las fábricas han sido las consecuencias para los trabajadores en los países donde el sistema de protección social no está desarrollado. Veamos, por ejemplo, Camboya. El gobierno adoptó una directiva bajo la cual los trabajadores
suspendidos recibirán particularmente y de manera selectiva y parcial sus salarios. 40% será pagado por el empleador y un 20% por parte del gobierno. Se estima que alrededor de 200 fábricas han suspendido o reducido su producción y al menos 5.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Myanmar, un pequeño país en donde la industria textil ha resurgido o ha nacido en estos últimos 10 años con mucha fuerza. La escasez de materiales produjo el cierre de al menos 20 fábricas y destruyó 10.000 puestos de trabajo. Vietnam. Tengamos en cuenta que para lo que a nosotros nos interesa el algodón, Vietnam es el mayor importador de fibra de algodón del mundo, con casi 1.400.000 toneladas de fibra. Es decir, lo convierte hasta el año 2019, lo ha convertido en el primer importador de fibra de algodón del mundo. En 2020, Vietnam tenía como objetivo realizar 42.000 millones de dólares en exportaciones textiles y unos 24.000 millones en producción de cuero y calzado. Un objetivo extremadamente difícil de alcanzar en el contexto de la crisis provocada por la pandemia, ya que la industria textil vietnamita importa actualmente el 99% del algodón, el 70% de las fibras y el 80% de los tejidos, siendo China su mayor proveedor. Vietnam importa actualmente alrededor de 2/3 de las materias primas de China. Se estima que aproximadamente entre 440.000 y 880.000, casi 900.000 trabajadores pudieron ver sus horas de trabajo reducidas y o perdieron sus trabajos, afectando de esta manera a casi 1.300.000 personas. India, primer productor mundial por delante de China, primer productor mundial de algodón. En promedio, India también sufre de una dependencia bastante grande en relación a China. En promedio, India exporta entre 20 y 25 millones de kilos de hilo de algodón al mes a China. Es decir, China constituye un mercado consumidor muy importante para la hilatura india. Los precios del hilo de algodón cayeron entre un 3 y un 4% en el mercado interno, ya que los comerciantes anticipan una demanda muy reducida de China. Una segunda ola del coronavirus, que ya por lo menos es el caso en Europa, ha comenzado, y en India actualmente hay más de 5.500.000 personas contaminadas, con 90.000 personas que han perdido la vida. Se cree que esta segunda ola también ha comenzado en India. Esta segunda ola podría afectar de una manera muy profunda el negocio de exportación de hilo de la India. Esto desviará el excedente de hilo de algodón de la India al mercado interno y reducirá aún más el precio del hilo de algodón. India importa anualmente desde China por valor de 460 millones de dólares. También importa más de 140 millones de dólares en accesorios como botones, cierres, perchas, agujas, etc.
La India no tiene una base de suministro nacional para atender una demanda tan importante en estas materias primas. Si esta segunda ola llegase a confirmarse con una amplitud similar o peor a la primer ola de coronavirus, los fabricantes de prendas de vestir de la India necesitarán mirar otras alternativas, incluido el abastecimiento local, que a su vez puede aumentar el costo de los productos terminados de un 3 a un 5%. Además de esto, identificar proveedores diferentes en otros sitios del mundo en tan poco tiempo puede afectar los plazos de entrega, la calidad y los costes. El gobierno indio proporcionó y causó un gran alivio al sector de los hilanderos, principalmente los hilados sintéticos, al abolir el derecho antidumping del 2,5%. Sin embargo, la Asociación Textil India señaló que también puede haber un impacto positivo en India. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que todos los años, durante el mes de enero, los compradores de Europa y Estados Unidos generalmente viajan a China para negociar con los exportadores de prendas de vestir las temporadas siguientes, es decir, de un año para el año siguiente. Sin embargo, el coronavirus que causó una inseguridad, como ya lo he dicho anteriormente, y un susto en la mayoría de los compradores, los cuales empezaron a buscar otras alternativas. Un factor que todavía juega a favor de China es que varias empresas ya habían producido sus prendas para la temporada de primavera y verano. Sin embargo, si la situación continúa, si la situación llega a agravarse en los próximos 2 meses y si la situación confirmase una segunda ola y hasta una tercera ola de pandemia, los compradores se verán obligados a explorar seriamente otras opciones en las que Bangladesh e India podrían situarse por delante de Vietnam, Camboya o cualquier otro proveedor del sudeste asiático. Tiene su explicación. El boom de Vietnam dentro del sector textil y particularmente en el consumo de algodón, en realidad, si aprofundizamos el mercado vietnamita, veremos que aproximadamente el 45% de la hilatura vietnamita o de la industria textil, en definitiva, son inversiones realizadas por empresas chinas. Ahora bien, si miramos estos países del sudeste asiático con respecto a India, Bangladesh, ¿por qué no Indonesia en cierta manera? Veremos que India tiene una ventaja, ya que tiene una cadena de suministro completa. Pero la otra cara de la moneda es que los fabricantes de prendas de vestir de la India no tienen la ventaja ni la competitividad en los costes para presentarse como una alternativa inmediata y como una alternativa con una cierta ventaja comparativa. Las estimaciones de la Asociación de Fabricación de Ropa de la India indican que la industria india ha sufrido pérdidas de 13.000 millones de dólares como resultado de cierres y cancelaciones de pedidos. Pakistán, ahí nomás, al lado de India. En Pakistán, las cancelaciones de pedidos textiles se estiman en casi 1.300, 1.400 millones de dólares,
y afectan a cientos de fábricas y millones de trabajadores. Bangladesh. La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh emitió un comunicado explicando que las principales marcas cancelaban las exportaciones textiles por valor de 3.100 millones de dólares, es decir, más o menos 970 millones de piezas, de prendas, lo que afectó a 1.200 fábricas y a 2.200.000 trabajadores que están actualmente, en este mismo momento en que nosotros estamos festejando el Día Internacional del Algodón, sufriendo los efectos de la crisis. La mayoría de ellos han perdido sus trabajos debido a las cancelaciones de pedido y a la fuerte caída de la producción. Actualmente en Bangladesh únicamente un 20% de las empresas son capaces de seguir pagando los salarios de sus empleados, los sueldos, durante más de 30 días. Más de 1 millón de trabajadores ya han sido despedidos o cesados sin goce de sueldo. África Occidental, o lo que conocemos tradicionalmente como la zona de influencia francesa del África, son los países o antiguas colonias de habla francesa, como puede ser Malí, Senegal, Togo, Costa de Marfil, Centroáfrica, Guinea, etc. África Occidental tiene la particularidad que exporta la mayor parte de su algodón, siendo casi inexistente la industria de transformación. Al igual que en otros países productores de algodón, las existencias en África se han ido acumulando de manera creciente. Las empresas algodoneras de África Occidental no consiguen vender o terminar de vender el algodón de la campaña 2019-20 debido a la caída en picada del consumo. Costa de Marfil es un ejemplo en donde en los momentos en que había la pandemia, en los momentos durante todo el primer trimestre y hasta el mes de abril, solo el 20% de la cosecha se había vendido, y esto sí, hacia mediados de junio del 2020. Con la caída de los precios mundiales, los precios de compra del algodón a los productores tuvieron que ser revisados a la baja en los principales países de África Occidental. En estos países, la desmotación, así que la producción del algodón, está en manos de los gobiernos. Es decir, a diferencia de los países del África donde hubo influencia anglosajona, en estos países como Mali, Burkina Faso, etc., todo está en manos del gobierno. Quiere decir que si el agricultor no está contento, los neumáticos empiezan a prender fuego en las calles. Entonces, evidentemente, los precios con los cuales se va a remunerar al agricultor, es decir, las previsiones, fueron revisadas a la baja. Ahora bien, ¿de qué manera la pandemia, habida cuenta de lo que hemos dicho, afecta la demanda de algodón? Una de las consecuencias inmediatas de la pandemia del coronavirus fue y es la caída de la demanda de algodón. Entre los meses de marzo y abril del 2020, el consumo global de algodón cayó en un 6,5%, convirtiéndose en el mayor cambio mensual registrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en los últimos años. Y al final de la campaña 2020, que ya estamos en el final de
de la campaña está prácticamente finalizada. Estas cifras alcanzan el nivel más bajo en los últimos 6 años. Entre marzo y abril del 2020, las exportaciones mundiales de algodón cayeron un 6,7%. Las importaciones cayeron un 6,5%. Entre el 16 de enero y el 15 de abril del 2020, los precios del algodón en el mercado a término en Nueva York se derrumbaron en un 27%. Entre el inicio de la crisis en octubre de 2019 y finales de marzo de 2020, el volumen de algodón hilado cayó en un 85%, ni más ni menos. China, India y Pakistán son los mayores consumidores mundiales de algodón. Al final de la campaña 19-20, los stocks, es decir, una vez que realicemos las estadísticas actualmente, vamos a ver que los stocks posiblemente han aumentado, hablamos del el stock mundial, en un 14-15%. Otra consecuencia no menos importante es el impacto que ha tenido la pandemia en el nivel de vida de la población a nivel mundial. El desempleo de los Estados Unidos aumentó a un ritmo que el mundo nunca había conocido. 40 millones de desocupados, dejando menos ingresos gastados en artículos tales que la ropa, ya que son productos que no son imprescindibles en los periodos de crisis. La gente no piensa en comprar ropa, piensa en su salud y piensa en comer. Tras la contención contra la propagación del coronavirus, la industria textil mundial quedó prácticamente paralizada y el algodón ya no se vende actualmente por falta de consumo. Los precios de la fibra llegaron a su nivel más bajo desde la crisis del año 2008. El coronavirus aplastó literalmente el mercado mundial del algodón. A 49 centavos la libra en la Bolsa de Valores de Nueva York, la fibra alcanzó el nivel más bajo de una década. El algodón perdió durante el primer trimestre del 2020 un tercio de su valor en tan solo 37 días. Evidentemente, si nos referimos y tratamos de profundizar cuál fue el impacto del coronavirus en la industria textil, fueron dos. Uno son los problemas de suministro que ya evocamos anteriormente. El segundo, la caída del consumo que acabamos de decir. Pero digamos que estos son los impactos principales. En realidad, existen muchos más. El sector de la confección tiene una característica muy especial. La industria trabaja en base a colecciones, al menos 2 por año, a menudo más. Y la ropa o los accesorios se vuelven obsoletos, como ustedes saben, muy rápidamente. En consecuencia, un retraso o una interrupción parcial o total de la producción es irrecuperable. Esto significa que el impacto del CODIF se sentirá durante 2 años como mínimo, es decir, 2022, finales del 2022. Desde la finalización del confinamiento parcial en ciertos países, hubo países que han tenido un confinamiento total, otros no han tenido confinamiento, ya que la mayoría de las principales marcas planifican y producen sus colecciones con 8 a 12 meses de anticipación. Por lo tanto, es probable
que las colecciones para la temporada otoño-invierno del 2020 se vean significativamente interrumpidas. Si bien los problemas de suministro y la caída del consumo son los principales impactos, vemos, por otro lado, que existe también un impacto económicamente muy fuerte, que es el tratar de buscar o de diversificar los suministros. En el otro extremo de la cadena textil, evidentemente, en el último extremo de la cadena textil, está situado el consumidor. La ecuación es relativamente simple. Si se anima a las personas a permanecer confinadas en sus hogares y las tiendas de ropa y accesorios cierran, automáticamente, señores, se cierra el negocio. Por tanto, ya sean pequeñas empresas, cadenas globales, todas las marcas de la industria textil vieron su facturación fuertemente impactada, a la baja por supuesto, por esta crisis sanitaria. El comprador chino. Podemos decir que la industria textil mundial se ha vuelto dependiente del comprador chino. El comprador chino representa 1/3 de todas las compras de lujo, pero representa más del 70% del crecimiento anual del consumo de lujo. Así que ha habido una dependencia desproporcionada durante bastantes años del consumidor chino, pero a medida que la pandemia paralizó China, esa dependencia se transformó cada vez más en una debilidad y resultó ser desastrosa. En consecuencia, el consumo de lo que nosotros llamamos en Francia el prêt-à-porter o de la moda, se trasladó a los canales de comercio electrónico. En realidad, dado que la ropa no se considera un bien esencial, la entrega a domicilio de estos productos naturalmente no constituía una prioridad. Y Amazon y otros gigantes minoristas en línea recibieron y aplicaron las instrucciones restrictivas en este respecto. Efectivamente, el coronavirus provocó una situación de pánico y la provoca todavía en la industria textil. En el caso de las marcas de lujo, como dijimos anteriormente, la mayoría de las producciones se realizan efectivamente en Europa. Por lo tanto, actualmente las marcas tratan de retrasar las colecciones para evitar de generar stock y ventas a pérdidas muy grandes. Es decir, saldos a 80, 90 y 95%. Para las marcas europeas de prêt-à-porter premium, de gama media, así como para la moda rápida, Asia y especialmente China, son un área de producción muy importante y además es a partir de allí, desde China, donde se gestiona el suministro de puntos de venta para todo el mundo. Sin embargo, la producción actualmente está totalmente afectada porque las fábricas chinas, a pesar de haber reabierto, trabajan con personal reducido. Si tomamos en cuenta las áreas no afectadas en China por el virus, que son poquísimas, pero que las ha habido, hasta incluso en estas áreas, la situación creada por el coronavirus fue desastrosa, ya que muchos empleados se fueron a pasar el Año Nuevo chino con su familia y la mayoría no pudieron regresar a su lugar de trabajo. La recuperación fue acompañada de medidas muy contundentes, con medición de temperatura a la llegada al trabajo, desinfección del local, incluso cuarentena para casos sospechosos. Es decir, hoy en día la situación
estamos muy lejos de haber encontrado una solución y, como dije anteriormente, la repercusión seguirá hasta por lo menos 2-3 años más. En consecuencia, parece difícil para las marcas que han construido su modelo con una producción predominantemente china que puedan defender sus posiciones durante la próxima temporada. Sus precios, márgenes y por tanto su lugar en un mercado muy competitivo podrían verse considerablemente debilitados. Por el contrario, los actores que ya han previsto otras fuentes de suministro podrían aprovechar la situación para ganar cuota de mercado. En la actualidad todavía es difícil evaluar los impactos. Es decir, no tenemos cifra para saber ni conocer hasta qué punto las marcas que combinan la producción en China como la dependencia de los consumidores chinos parecen ser las más expuestas. Evidentemente que las empresas que venden solo etiquetas privadas de una marca determinada son extremadamente vulnerables, porque les resultará más difícil cambiar de proveedor. Debido al virus, los consumidores chinos dejaron de viajar para realizar compras de lujos en ciudades como Nueva York, París, Roma, Milán, etc. La preocupación, como dije antes, hoy en día es la salud y no la ropa. El algodón, evidentemente, fue una de las materias primas y yo no quisiera equivocarme, pero pensaría que está en el top 5 de las 5 materias primas más afectadas por la pandemia. No tanto a nivel de los precios, que los precios se mantienen hoy día relativamente altos, aunque yo considero que altos de manera artificial, sino por la destrucción sistemática y rápida de la demanda. La pandemia golpeó duramente a la industria textil mundial y por lo tanto a toda la cadena de valor del algodón sin excepción. Anteriormente el mercado se había visto muy sacudido por los 18 meses de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que decayó en intensidad con el acuerdo que ustedes habrán leído en los periódicos de fase 1, alcanzado en enero del año 2020. Las pérdidas para la industria algodonera, 5.000 millones de dólares. Repito, las pérdidas para la industria algodonera mundial, 5.000 millones de dólares. Si bien las ventas por Internet aumentaron, durante el periodo de confinamiento no fueron suficientes para compensar las pérdidas en las tiendas. En general, se espera que la disminución de la superficie y la producción mundial de algodón en 2020-21 sea menor que la de la demanda de algodón, a pesar de la caída de los precios. ¿Por qué? Porque varios países, como Estados Unidos, India o China, subvencionan el algodón directamente, como es el caso de Estados Unidos, o indirectamente, como es el caso de India o de China, a través de programas gubernamentales, limitando de esta manera considerablemente la disminución de la superficie. Dicho de otra manera, que los agricultores den vuelta a la espalda hacia cultivos que consideran más rentables. ¿Cuál podría ser el resultado? El resultado podría ser que el mercado se encuentre saturado de algodón ante una demanda aún tímida y los precios seguirán bajo presión. Hemos visto en estos últimos días, dentro de lo que consideramos un nuevo brote de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que Estados Unidos viene de prohibir la importación en territorio americano de los productos
manufacturados realizados con algodón de la provincia de Xinjiang. Ahora bien, ¿por qué? En junio pasado, el presidente Trump firmó una ley que autorizaba sanciones estadounidenses contra funcionarios chinos de Xinjiang. Según las Naciones Unidas, China detiene alrededor de 1 millón de uigures. Esta es una de las minorías étnicas que más sufre en China, en campamentos de Xinjiang, algunos de los cuales son sometidos a trabajos forzados. Por supuesto que China niega en bloque el maltrato a los uigures y dice que los campamentos no tienen nada que ver con trabajos forzados. Son centros de formación profesional necesarios para luchar contra el extremismo. En reacción a estas futuras prohibiciones que serán implementadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza luego de una orden de retención y de liberación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha estimado que Estados Unidos no está preocupado por los derechos humanos, sino que era un pretexto para oprimir a las empresas chinas, desestabilizar Xinjiang y difamar la política china de Xinjiang. ¿Qué impacto puede tener en el mercado mundial del algodón, ya golpeado por la pandemia, con un consumo en una bajada, digamos, libre, vertiginosa, el hecho de que se prohíba las prendas confeccionadas con algodón de Xinjiang por Estados Unidos, sabiendo que alrededor del 80% del algodón de China proviene de Xinjiang? Sin embargo, muchas marcas mundiales, señores, dependen indirectamente de este algodón al fabricar sus prendas en China. En julio pasado, la coalición Acabar con el Trabajo Forzoso en la región de Uigur, una coalición que reúne 180 organizaciones en China y alrededor del mundo, estimó que cada 5 prendas vendidas en todo el mundo, una contiene algodón o hilo de Xinjiang, lo cual está vinculado con el trabajo forzoso que dijimos antes. De hecho, una cosa que a ustedes les va a hablar mucho más, Better Cotton Initiative, BCI, suspendió la certificación de algodón en la provincia de Xinjiang a partir de septiembre del 2019 y asegura en un comunicado con fecha 4 de agosto de 2020, recientemente, que no se otorgará ninguna licencia BCI para la campaña 2020-21. Ahora bien, evidentemente nos surge una pregunta: ¿cómo los chinos van a aceptar una situación semejante y al mismo tiempo continuar importando algodón estadounidense mientras su propio algodón está prohibido en los productos textiles importados a los Estados Unidos? No olvidemos que China también es el mayor importador mundial de algodón. Es decir, hasta el año 2018, en el 2018 lo fue Vietnam, China vuelve a tomar una posición ya que compra el 30% de las exportaciones de algodón estadounidenses en 2019-20, con un aumento del acuerdo en fase 1 firmado a principios de año. Por tanto, es probable que se intensifique lo que yo llamo la confusión que reina actualmente en el mercado de algodón. No debemos olvidar un elemento determinante que se produce al mismo tiempo que la pandemia: la caída de los precios del petróleo, alcanzando por primera vez en la historia
valores por debajo de cero. Es decir, te regalaban el petróleo a condición que te lo lleves, ya que no había más posibilidad para almacenar el petróleo. No olvidemos que el petróleo se llega a almacenar en los buques, en los barcos, que normalmente estaban destinados para otra cosa. Es decir, el petróleo cae a su nivel más bajo y plantea la cuestión para nosotros, algodoneros, a corto y medio plazo, de los precios de los tejidos sintéticos y artificiales. Y por supuesto me estoy refiriendo al poliéster. Una crisis que se produce 10 años después de una subida récord en los precios del algodón en el 2011, que también han caído de forma pronunciada desde enero, lo que sugiere que quizás pueda haber un descenso de las superficies agrícolas previstas para las próximas campañas en algunos países. Como dije anteriormente, los principales productores subvencionan la producción. China es el mayor productor de poliéster del mundo. No olvidemos que el mundo produce por segundo 800 kilos de fibra de algodón y produce 8.000 kilos de poliéster, es decir, 10 veces más. El precio del poliéster o la situación con el poliéster está íntimamente ligada y relacionada con el precio del petróleo. Prepararse hacia una recuperación, evidentemente, y como era de esperar, China captura 2/3 de la fibra de poliéster, es decir, China produce la mayor parte de la fibra de poliéster que inunda los mercados del mundo. El mercado mundial del poliéster se valoró el año pasado en más de 110.000 millones de dólares, más de la mitad de los cuales correspondieron únicamente al sector de la confección. Según un informe de Textile Exchange, en el año 2019, el poliéster representó el 52% de las fibras producidas, muy por delante del algodón con un 24%. A finales del año 2010, hagamos memoria un poco porque es importante, yo siempre digo que sin pasado no hay presente y sin presente no tenemos futuro. A finales del 2010 los precios del algodón se disparan, si ustedes recordarán, principios del año 2011, en un 160%, debido a malas cosechas, bajas existencias mundiales y una China que estaba decidida a comprar todo el oro blanco que podía captar en el mundo. Para ahorrar márgenes, las marcas recurrieron a productos básicos y han jugado la carta de lo que llamamos las líneas premium, o han apostado por productos sintéticos. Estas estrategias encontraron un fuerte eco en los consumidores en medio de una explosión de demanda de lo que llamamos la oferta deportiva o de prendas deportivas, lo que llevaría a Greenpeace a predecir una duplicación del mercado para el año 2030. Una disminución que generalmente suele ser acompañada de una disminución en las superficies del algodón, ya que en este tipo de situación los agricultores en los países que no están subvencionados prefieren dedicarse a cultivos más rentables. Es difícil imaginar la dificultad que pueden tener, para que ustedes se den una idea, los 28 millones de pequeños agricultores, 24 millones en Asia y 4 millones en África, de algodón, cuyos ingresos dependen única y exclusivamente del algodón.
Existe un desfase actualmente entre 6 y 7 meses entre los precios del petróleo y el del precio del poliéster. La producción mundial de algodón todavía se estima para finales de este año, o sea, se piensa que cerraremos el 2020 en 25 millones y medio de toneladas. Pero las estimaciones del lado de la demanda se revisaron a la baja el 1 de abril, es decir, un mes luego que en muchos países las medidas estrictas de funcionamiento se habían puesto ya en marcha. El 1 de abril se redució el consumo, que debía estar muy por encima de la producción, a 24.400.000 toneladas. De la misma manera que muchos ven el coronavirus como un acelerador para la reubicación del abastecimiento, muchos observadores y especialistas ven esta crisis como el punto de partida hacia lo que llamamos el poliéster reciclado. Este tipo de poliéster reciclado representó el 13% de los poliésteres en la industria en el año 2018, frente al 8% en el año 2008. Es decir, que el crecimiento del poliéster reciclado, en el cual yo incluyo los filamentos de poliéster, es a paso acelerado. Ahora bien, después de haber hecho este panorama o esta rápida reseña a nivel internacional, ¿dónde, señores, está situada la Argentina hoy en día en materia de producción algodonera? ¿Qué pasa con el algodón argentino? ¿Cuál es el futuro del algodón argentino? Tengamos en cuenta que Argentina es un país que tiene, y lo digo para el que no lo sabe, aunque muchos sí lo saben, pero pienso que en el extranjero poca gente lo conoce el dato. La Argentina representa casi 500 años de tradición algodonera. En el siglo XIX, a mediados de 1820-30, el algodón argentino que se presentó en las exposiciones internacionales de varios países recibió premios y galardones, como lo he dicho, ya a mediados del siglo XIX. Argentina ha producido durante la campaña 2019-20 280.000 toneladas. Discúlpenme si me equivoco en algún dato, ya que efectivamente yo no estoy viviendo en Argentina, entonces podría equivocarme en algo, con lo cual les pido muchísimas disculpas. Produce 280.000 toneladas de fibra, teniendo en cuenta que el consumo nacional se sitúa actualmente en unas 80.000 toneladas. Parte del excedente felizmente se ha podido exportar. Y como yo he dicho muchas veces en Argentina, no se equivoquen, muchos hablan y dicen que el algodón argentino no es homogéneo. El algodón argentino tiene mucho más problema en el nombre, en la denominación, que en la realidad. El algodón argentino hoy en día, gracias al trabajo de muchos merchants internacionales, se encuentra comercializado en 11 países en el mundo, entre los cuales Turquía, Indonesia, Vietnam, Cuba, etc. Este algodón se exporta, tiene su aceptación, tiene una ventaja de color,
Y en este sector algodonero en Argentina, con esta tradición de 5 siglos, en el cual trabajan 30.000 productores y con una exportación que genera en promedio 150 millones de dólares por año aproximadamente, dependiendo, puede ser más o menos. Hoy en día, Argentina no escapó a la pandemia. La está sufriendo la pandemia como todos los países. Y debemos evitar, es decir, las autoridades nacionales y provinciales y los integrantes de la cadena de valor algodón tienen que evitar que la pandemia comprometa la siembra de la campaña 2020-2021. Por un lado, la falta de mercado nacional y la falta de mercado internacional debido a la bajada del consumo podría dar lugar a lo que sería desastroso y habría que evitarlo, repito, a que quedase algodón en los campos sin recoger debido a que los productores podrían estar sufriendo dificultades económicas. Este fenómeno traería lo que llamamos una bola de nieve. Paralizaría las desmotadoras que no recibirían algodón y de esta manera toda la cadena de valor se vería afectada. En muchas zonas de Argentina los rindes son muy altos actualmente. Se llega a 2.400, 2.500 kilos por hectárea y hasta más. Se cree que la calidad para la campaña 2020-21 será similar o mejor que a la de la campaña 2020, que fue muy buena. Hemos conocido un año con una calidad que pocas veces se había visto en Argentina. Personalmente, yo creo que hay una equivocación. El problema real en Argentina no es producir algodón. Lo repito, el problema no es producir algodón. Nadie puede enseñarle a un agricultor que tiene 500 años de historia atrás a producir algodón. Ya que los agricultores están haciendo esto desde hace 5 siglos. El desafío real hoy día y el único cambio para la venta del algodón argentino, señores, es el acceso a los mercados internacionales. Junto a esto, la interacción entre productores, negociantes internacionales, hilanderos y consumidores. O sea, las cadenas cortas y medias. Es necesario aumentar el flujo en estas cadenas y transformarlas en verdaderas redes de suministro social y económico. Es evidente que siendo la Argentina el país algodonero en donde el coste de producción, si no me equivoco por hectárea, es casi el más barato del mundo, entre 600 y 700 dólares, con una productividad por hectárea en constante progresión desde hace 10 años, gracias a un trabajo desarrollado por instituciones como APA, por instituciones como el INTA, por el apoyo provincial que las organizaciones reciben, nuevas variedades que se están poniendo de manifiesto en estos últimos 2 años desarrolladas por el INTA y efectivamente una producción de algodón, elemento muy importante y no hay que olvidarse, geográficamente concentrada. No estamos en China, señores, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Brasil, donde las distancias de las regiones algodoneras pueden tener hasta 4.000 kilómetros. Hasta una diferencia horaria que en Argentina no existe. Es decir, si a esto le agregamos una capacidad de desmote como la que yo conocí en los años 96-97 y que creo que en Argentina sigue viva, sigue latente, que está infrautilizada, una capacidad de desmote para 1 millón de toneladas, si se quiere, de fibra,
una fibra que se va mejorando evidentemente año tras año. No existe ninguna razón hoy día, ninguna razón de peso, ninguna razón valable en el mundo para que el algodón argentino no pueda exportarse y obtenga un precio justo en el mercado internacional. Hay que apuntar para esto cada vez más a un mercado exigente. Como lo expliqué anteriormente, tenemos que ir al mercado textil medio alto, es decir, donde vamos a encontrar un fuerte valor añadido. Para lograr esto es necesario, primero, una denominación de origen otorgada por la provincia, una certificación de trazabilidad completa, lo que llamamos etiquetas, certificada también por las instituciones provinciales. Clasificación HBI, es decir, clasificación por instrumento con estándar ICA-Bremen en cada fardo. ¿Cómo se hace en los países que han tenido éxito en el mundo en el algodón, tales que Brasil, tales que Estados Unidos? Operación de marketing, muy importante, una operación de marketing que explique las ventajas del algodón argentino y sus aplicaciones diversas, incluyendo lo que nosotros llamamos productos o subproductos del algodón, como fibrilla, semilla, aceite y alimento balanceado para animales con semilla de algodón. La posibilidad para los hilanderos argentinos, no solamente para el hilandero argentino, para el hilandero extranjero, aquel que dijimos va a deslocalizar su empresa, va a buscar nuevas oportunidades en el mundo de recibir una calidad de fibra homogénea y trazable. La garantía del gobierno provincial, esto lo puede dar únicamente el gobierno de cada provincia, que no trabajan niños en las diferentes etapas de la producción algodonera. Incentivar la exportación, evidentemente, con una supresión progresiva del impuesto al valor agregado y incentivar la instalación de hilanderías extranjeras en las provincias productoras de algodón que podrían aprovechar de la cercanía del suministro en la materia prima. En fin, creo que todo o casi todo mi pensamiento en cuanto al posicionamiento que podría tener el algodón argentino está expresado en estos 8 puntos. Muy agradecido a todos ustedes, señor gobernador, autoridades nacionales, autoridades provinciales, autoridades locales, señor presidente de APA, señoras y señores auditorio. Agradecido por su escucha y espero que esta humilde y modesta aportación que yo he hecho pueda servir para abrir nuevas vías de reflexión. Muchísimas gracias.